Thomas Hobbes nació en el condado de Wiltshire, Inglaterra, un 5 de abril del año de 1588. Hobbes nació bajo un ambiente de guerra, desesperación, muerte y destrucción ante la posibilidad de la guerra. Al cumplir los 14 años, empezó sus estudios en la Universidad de Magdalen, Hull. Luego de finalizar su carrera universitaria, fue recomendado para trabajar como tutor con William Cavendish, hijo del barón de Harwich. En el año de 1631 inició estudios en la filosofía y en 1636 en el campo de la física. Realizó muchos viajes y tuvo la oportunidad de relacionarse con René Descartes y Galileo, quienes influyeron enormemente en su desarrollo del pensamiento filosófico. Thomas Hobbes regresó a Inglaterra en el año de 1637, en donde publicó una de sus principales obras defendiendo la necesidad de contar con un tipo de soberanía absoluta. Luego de la publicación, empieza a sentirse intranquilo, por lo que decide exiliarse en Francia. Su pensamiento se encontraba enfocado principalmente en dos materialismos, él y el determinismo. Para él, el universo era un tipo de máquina corporal, en donde se debían de seguir las leyes del mecanismo, pues gracias a estas. Era posible entonces explicar por medio de elementos cuantitativos la materia y los movimientos, incluyendo los que se daban en el espacio. Su forma de pensar indicaba que todo lo que sucedía en el universo estaba determinado por una cadena de diferentes acontecimientos. En otras palabras, que lo que sucedía no pasaba por mera casualidad, sino que era el resultado de las causas que lo habían provocado. Era también racionalista y matemático. Sus ideas en cuanto a la política chocaban por completo con las que existían en el momento, pues éstas querían establecer la libertad ideológica y para Hobbes este tipo de ideas únicamente podían llevar a un tipo de anarquía y revolución. Hobbes, en el libro de Leviatán, expresó sus pensamientos sobre todo lo que pasaba en el mundo. La teoría del absolutismo como una forma de gobierno, pero apoyando la monarquía, pues para él este era el tipo de gobierno ideal. Hobbes creía que la razón era la única con capacidad de poder unir el universo, la naturaleza y la cultura. La voluntad social debía de legitimarse por medio de acuerdos. Hobbes pensaba que todos los seres humanos éramos iguales y aseguraba que la inteligencia y la razón podían ser alcanzadas por medio de la experiencia. El estado de naturaleza del hombre era que se encontraba en una guerra entre ellos mismos. Para Hobbes, el Estado era un organismo omnipotente y era además la única fuente de derecho, moral y religión. Para Hobbes, en la Tierra los bienes son limitados y el interés por obtenerlos de más de una persona deriva en la competencia. Dicha competencia genera discordias y con ello se está en una posible guerra de todos contra todos permanentemente. Además, que el temor a la muerte y el deseo de vivir confortablemente es lo que hace que los hombres creen un pacto entre ellos y con ellos se forma una sociedad. Dicho pacto da origen al Estado. Hobbes llama entonces a este estado Leviatán, nombre bíblico que se le dio al diablo. El Leviatán será un producto del pacto que los hombres realizarán para no llegar a este estado de guerra de todos contra todos. El Estado es la suma de individualidades, la suma de hombres. El Estado es el único que contiene y domina todo. El pacto de Hobbes no es social, sino que es un pacto de unión. No es social, porque no surge con fines sociales, sino que ese Estado surge con fines individuales para que los hombres no choquen entre sí. El Estado, el que debe de velar por la seguridad de los hombres. El hombre llega a este pacto por renunciar al propio derecho de defensa. El derecho de defensa es cedido a una ley, quien limita al individuo ejerciendo el poder sin lastimar. Hobbes opina que el poder político está por encima de todo. Además plantea que el fin del poder político es preservar la propiedad privada y la seguridad, así como también preservar la seguridad de los hombres que hicieron el pacto. Hobbes no creía en la bondad del hombre
y por esto consideraba que era de mucha importancia que el ser humano estuviera sujeto a una serie de leyes y normas. Tenía la teoría de que los pactos se elaboraban para poder evitar la violencia, lo cual era un estado natural del hombre. Este era también creado debido al miedo y a la inseguridad. Sin embargo, consideraba que gracias a este pacto la sociedad podía ser más justa. En sus teorías, el soberano era quien tenía todo tipo de derecho, y con soberano se refería al Estado. También se consideraba que el poder no podía ser dividido, y por eso debía estar en las manos de un único soberano. Tal y como lo dijimos anteriormente, el personaje de Leviatán proviene de la mitología y de las escrituras de la Biblia, cuyos gobiernos de la Edad Media utilizaban para justificar los gobiernos reales por la gracia de Dios. El Leviatán es un ser temible que no tiene piedad, escrúpulos, ni compasión. Es una envergadura gigantesca, y según el Antiguo Testamento se le ha relacionado con el mismo demonio, y que fue derrotado por Dios para hacerle prevalecer el bien sobre el mal. El Leviatán es un libro que está formado por 4 partes, donde explica la relación entre el hombre y el Estado, mediante un pacto consensuado en la relación de poder entre mandado y mandatario. La primera parte en la que se divide el libro tiene por nombre El hombre. En esta parte se analiza al hombre como individuo humano, ser del conocimiento y la sabiduría. El hombre se hace y desarrolla mediante la experiencia que se define como la repetición de actos y vivencias que darán forma a la sociedad. Este hará uso de la palabra para llevar a cabo la imposición de la verdad mediante la oratoria y el discurso político. El problema surge con los deseos mismos del hombre, debido a los impulsos materiales y pasionales de las personas. Los intereses individuales siempre se tornan en contra de los otros, generando así un conflicto, especialmente por la búsqueda de poder y riquezas. En este enclave se pronunció Hobbes en lo que será recordada como las frases más célebres de la humanidad. Homo hominis lupus est. El hombre es un lobo para el hombre. Por esta razón, los pilares de la construcción de la sociedad son la ética, la moral y la justicia, pero para Hobbes hace falta algo más. El segundo apartado del libro se llama El Estado. En este espacio de acción donde Hobbes introducirá el concepto de pacto social o contrato social, manipulado y elaborado por los hombres para asegurar la seguridad y protección individual para poder acabar así con los conflictos enfrentados por los intereses individuales. En el Estado, donde priman las leyes morales por encima de las leyes naturales. Esto es, que prevalecen los deseos colectivos versus los deseos personales, pasionales de los hombres. Para Hobbes, la única función del gobierno es establecer y asegurar la paz, la estabilidad en la sociedad. Hobbes solo defiende 3 posibilidades de modelos de gobierno: la monarquía, que es su preferida, la aristocracia y la democracia. En este preciso orden. Tiene preferencia por el absolutismo porque justifica el bien común, donde los intereses privados y públicos son uno, admitiendo que es imposible que si un rey es rico, su pueblo sea pobre. Hobbes enfatizó mucho en la dependencia de la Iglesia con el soberano, en este caso el monarca, para evitar interpretaciones pretenciosas que perjudiquen al bien común, a la paz que tanto defendía, atribuyendo un papel secundario a la Iglesia, subordinaria por el jefe supremo del Estado, los reyes católicos, y serán considerados los pastores supremos de su propio pueblo, ostentando el poder único de legislar para sus súbditos. Y por último tenemos el apartado número 4, titulado El reino de la oscuridad, siendo quizás el apartado más controvertido. Hobbes hace una clara y dura crítica a las instituciones religiosas, a la Iglesia en particular. Nombra este capítulo El reino de la oscuridad como parte del entramodo corrupto y cínico que ha tenido la casa de Dios a lo largo de la historia de los grandes imperios como el romano. Acusa a las autoridades cristianas de haber faltado a la verdad, de querer imponer la ignorancia en beneficio propio y teniendo así a la masa bien adoctrinada con falsas prácticas, como serían la idolatría a los santos, figuras, imágenes o reliquias que están prohibidas por la palabra de Dios. Sin embargo, y salvando distancias con maquinaciones de las que tanto rechaza, Hobbes asevera que en algunos casos puntuales se pueden callar o silenciar la palabra de la verdad.
si eso conlleva a la deshabilitación del Estado por medio de una rebelión, que altere el orden y el estatus que estableció. El Leviatán es considerada como su obra de mayor importancia. En ella refiere que el universo es una máquina. Hace aclaración mencionando la existencia de espíritus dentro de la naturaleza, los cuales no pueden llegar a ser percibidos por el hombre. En ella, Hobbes logra desarrollar su teoría relacionada con los gobiernos legítimos y con el Estado, intentando encontrar un adecuado fundamento para la moral.